Cuando cumplí los 17 años, mis padres decidieron que ingresase en la Universidad de Ingolstadt. Hasta entonces había estudiado en los institutos de Ginebra, pero mi padre juzgó necesario, para completar mi formación, que conociese costumbres distintas a las de mi país natal. Así que mi partida quedó decidida para una fecha próxima. Pero antes del día acordado, tuvo lugar la primera desgracia de mi vida. Un presagio, por así decir, de mis sufrimientos futuros. Elizabeth había contraído la escarlatina. Su estado llegó a ser grave, y corrió el más serio peligro. Durante su enfermedad habíamos tratado de convencer a mi madre para que no la atendiese ella personalmente. Al principio accedió a nuestras súplicas. Pero cuando supo que la vida de su hija preferida corría peligro, no fue capaz de dominar su ansiedad. No se apartó de su cabecera, y sus desvelos y atenciones triunfaron sobre el mal. Elizabeth se salvó, pero el comportamiento imprudente de mi madre tuvo fatales consecuencias para ella misma. Al tercer día cayó enferma. La fiebre que contrajo estuvo acompañada de los síntomas más alarmantes, y la expresión de los médicos que la asistían auguraba lo peor. La entereza y bondad de aquella mujer admirable no le abandonaron en su lecho de muerte. Juntó las manos de Elizabeth y las mías, y dijo: «Hijos míos, tenía puestas las mayores esperanzas de felicidad en la perspectiva de vuestra unión. Esta perspectiva será ahora el consuelo de vuestro padre. Elizabeth, cariño, debes ocupar mi lugar junto a mis hijos más pequeños. Ay, cuánto lamento tener que separarme de vosotros. Qué duro resulta abandonaros con lo feliz que he sido y todo lo que me habéis querido. Pero no conviene pensar en estas cosas. Trataré de rendir el alma con alegría, con la esperanza de veros en el otro mundo». Murió serenamente, y su semblante expresó afecto incluso en la muerte. No hace falta describir los sentimientos de aquellos cuyos lazos más queridos rompe el más irreparable de los males, el vacío que provoca en su alma, y la desesperación que asoma al rostro de todos. Ha de pasar mucho tiempo antes de que la mente se convenza de que quizá aquella a quien veíamos a diario, y cuya existencia parecía formar parte de la nuestra, se ha ido para siempre, que quizá se ha apagado la luz de los ojos amados, y que quizá ha enmudecido la voz familiar y querida para no volver a oírse nunca más. Estas son las reflexiones de los primeros días. Pero cuando el tiempo demuestra la realidad de esa pérdida, entonces comienza la verdadera amargura del dolor. Pero, ¿a quién no ha arrancado esa mano rigurosa a algún ser querido? ¿Para qué voy a describir un dolor que todos hemos sufrido y debemos sufrir? Con el tiempo llega el momento en que la aflicción es más un mal hábito que edad, y, aunque pueda juzgarse un sacrilegio, ya no se reprime la sonrisa que una neces y aflora a los labios. Mi madre había muerto, pero nosotros teníamos deberes que cumplir. Debíamos seguir nuestro camino con los demás y aprender a considerarnos afortunados, mientras no nos alcanzase la que ciega a la vida. Mi partida para Ingolstadt, pospuesta por todos estos acontecimientos, fue fijada de nuevo. Conseguí de mi padre que él le aplazase unas semanas. Me parecía un sacrilegio abandonar tan pronto el recogimiento de la casa enlutada y lanzarme al torbellino de la vida. El sufrimiento era nuevo para mí, pero no por ello dejó de espantarme. Me resistía a separarme de los que me quedaban, y sobre todo, quería ver a mi dulce Elizabeth algo más consolada. De hecho, ella se esforzaba por ocultar su dolor y consolarnos a todos. Miraba con valor la vida y asumía sus deberes con ánimo y tesón. Se consagró en cuerpo y alma a aquellos a quienes había aprendido a llamar su tío y sus primos. Nunca fue tan encantadora como entonces, cuando, recobrando la luz deslumbradora de sus sonrisas, la derramó sobre nosotros. Olvidó incluso su propio dolor al esforzarse por hacérnoslo olvidar a nosotros. Al fin llegó el día de mi partida. Clerval pasó la última velada con nosotros. Había intentado convencer a su padre para que le permitiese venir conmigo y convertirse en mi compañero de estudios, pero no lo había conseguido. Su padre era un comerciante de mentalidad estrecha, que no veía más que haraganería y ruina en las aspiraciones y ambiciones de su hijo. Henry sintió profundamente la desgracia de verse privado de una formación liberal. Habló poco, pero cuando lo hizo, vi en sus ojos encendidos y en su mirada llena de animación una decisión contenida pero firme de no dejarse encadenar a la rutina miserable del comercio. Nos quedamos hasta muy tarde. No nos decidíamos a separarnos ni a pronunciar la palabra adiós. Por fin lo hicimos, y nos retiramos con el pretexto de descansar, creyendo cada uno que engañaba al otro.
Pero cuando bajé a la mañana siguiente al coche que debía llevarme, los tres estaban allí. Mi padre para darme otra vez su bendición, Clerval para estrecharme la mano de nuevo, y Elizabeth para renovar sus súplicas de que escribiese a menudo y dedicar sus últimas atenciones femeninas al amigo y compañero de juegos. Salté al coche que iba a llevarme lejos, y me entregué a las más melancólicas reflexiones. Yo, que siempre había estado rodeado de amigos entrañables, perpetuamente dedicados a prodigarnos mutuo afecto, ahora estaba solo. En la universidad a la que me dirigía debía hacer nuevos amigos y valerme por mí mismo. Hasta aquel momento, mi vida había sido considerablemente retirada y hogareña, lo que me hacía sentir una invencible aversión hacia los semblantes nuevos. Quería a mis hermanos, a Elizabeth y Clerval. Eran viejas caras conocidas. Pero me creía totalmente incapacitado para tratar con extraños. Estas eran mis reflexiones al iniciar el viaje, pero, a medida que avanzaba, mis ánimos y mis esperanzas fueron en aumento. Deseaba ardientemente adquirir conocimientos. En casa, con frecuencia, me había parecido duro permanecer encerrado en un sitio durante la juventud, y había anhelado salir al mundo y ocupar un lugar entre los seres humanos. Ahora mis deseos se habían cumplido, y no hubiera sido consecuente arrepentirme. Tuve tiempo suficiente para estas y otras muchas reflexiones durante el viaje a Ingolstadt, que fue largo y fatigoso. Finalmente mis ojos descubrieron el alto y blanco campanario de la ciudad. Descendí y fui conducido a un aposento solitario para que pasara el resto de la tarde como me apeteciera. A la mañana siguiente entregué mis cartas de presentación y visité a algunos de los principales profesores. El azar, o más bien la influencia maligna, el ángel de la destrucción, que hizo valer su dominio omnipotente sobre mí desde el momento en que mis pasos renuentes se alejaron de la casa de mi padre, me llevó en primer lugar al señor Krempe, profesor de filosofía natural. Era un hombre rudo, pero profundo conocedor de los secretos de su ciencia. Me hizo varias preguntas acerca de mi preparación en las distintas ramas de la filosofía natural. Contesté con indiferencia, y con cierto desdén cité los nombres de mis alquimistas como los autores que más había estudiado. El profesor me miró con atención. ¿Es posible, dijo, que haya malgastado usted el tiempo estudiando esas tonterías? Contesté que sí. Cada minuto, prosiguió el señor Krempe con énfasis, cada instante que ha dedicado usted a esos libros, ha sido absoluta y totalmente desperdiciado. Ha acumulado en su memoria toda una serie de teorías superadas y de nombres inútiles. Valga en Dios. ¿En qué desierto ha vivido usted, que nadie se ha dignado informarle de que esas extravagancias que tan ávidamente sorbía tienen ya 1000 años y están mohosas y anticuadas? No esperaba encontrarme, en esta época ilustrada y científica, con un discípulo de Alberto Magno y de Paracelso. Mi querido señor, debe usted empezar sus estudios otra vez a partir de cero. Mientras así hablaba, se apartó, anotó una lista de libros sobre filosofía natural que deseaba que me procurase, y me despidió, anunciándome que a principios de la semana siguiente pensaba comenzar un curso de filosofía natural, considerada desde todas sus facetas, y que el señor Waldman, un colega suyo, hablaría de química en los días que no le tocara a él. No regresé a casa decepcionado, pues como he dicho ya, desde hacía tiempo consideraba superados aquellos autores que el profesor desaprobaba. Pero tampoco me sentía inclinado a volver a dichos estudios en ninguna de sus formas. El señor Krempe era un hombre algo rechoncho, de voz ronca y semblante repulsivo, así que nada en él consiguió despertar mi interés por sus ideas. Es posible que haya expuesto de forma demasiado filosófica y precipitada las conclusiones que saqué sobre sus ideas en esa época. De niño no me había conformado con los resultados prometidos por los modernos profesores de la ciencia natural. Con una confusión de ideas solo explicable por mi extrema juventud y mi falta de guía en tales materias, había recorrido las etapas del saber a través del tiempo, y había preferido los sueños de los alquimistas olvidados a los descubrimientos de las recientes investigaciones. Además, yo sentía cierto desprecio por las aplicaciones que se hacían de la moderna filosofía natural. Era muy distinto cuando los maestros de la ciencia buscaban el poder y la inmortalidad. Sus opiniones, aunque inútiles, eran grandiosas. Pero ahora la situación había cambiado. La ambición del investigador parecía limitarse a aniquilar aquellas expectativas en las que se había fundado mi interés por la ciencia. Se me pedía que cambiase mis quimeras de ilimitada grandeza por realidades de escaso valor. Estas fueron mis reflexiones los 2 o 3 primeros días de mi estancia en Ingolstadt, durante los cuales me dediqué principalmente a conocer los lugares y a las más destacadas personalidades de mi nueva ciudad.
Pero al iniciarse la semana siguiente, recordé la información que el señor Krempe me había dado sobre las conferencias. Y aunque no estaba dispuesto a ir a escuchar cómo pronunciaba sus juicios desde la cátedra aquel sujeto bajito y engreído, recordé lo que había dicho sobre el señor Waldman, a quien no había visto aún, dado ausente de la ciudad. Que había en parte por curiosidad, y en parte por no saber qué hacer, entré en clase, y poco después lo hizo el señor Waldman. Este profesor era muy distinto de su colega. Aparentaba unos 50 años de edad, pero su semblante reflejaba una gran benevolencia, unos pocos cabellos grises cubrían sus sienes, pero tenía el resto del pelo casi negro. Era de baja estatura, aunque iba notablemente derecho, y tenía la voz más dulce que había oído en mi vida. Empezó su conferencia con una recapitulación de la historia de la química y de los progresos realizados por los diferentes hombres de ciencia, pronunciando con fervor los nombres de los investigadores más distinguidos. Luego efectuó un rápido repaso al estado actual de la ciencia y explicó muchos de sus términos elementales. Tras hacer algunos experimentos preparatorios, concluyó con un panegírico de la química moderna, con palabras que nunca olvidaré. Los antiguos profesores de esta ciencia, dijo, prometieron imposibles y no lograron nada. Los modernos maestros prometen muy poco. Saben que no pueden transmutarse los metales, y que el elixir de la vida es una quimera. Pero estos filósofos, cuyas manos parecen estar hechas para chapotear en el barro, y sus ojos para escrutar el microscopio y el crisol, han conseguido auténticos prodigios. Penetran en las partes más recónditas de la naturaleza y muestran cómo funciona esta en los lugares más ocultos. Conocen el firmamento, han descubierto la circulación de la sangre y la naturaleza del aire que respiramos. Han alcanzado nuevos y casi ilimitados poderes. Son capaces de dominar los rayos, imitar el terremoto y hasta de burlarse del mundo invisible y sus fantasmas. Estas fueron las palabras del profesor, o, quizá mejor, del destino, que anunciaban mi destrucción. Mientras él seguía hablando, yo sentía como si mi alma luchase cuerpo a cuerpo con un enemigo palpable. Una tras otra fue tocando las diversas claves que componían el mecanismo de mi ser. Fue haciendo vibrar una cuerda tras otra, y no tardó en dominarme el espíritu una sola idea, una sola concepción, un solo objetivo. Por mucho que se haya hecho, exclamaba el alma de Frankenstein. Macho, muchísimo más lograré yo. Avanzando por los senderos ya marcados, inauguraré una nueva ruta, exploraré poderes desconocidos, y revelaré al mundo los más profundos misterios de la creación. Esa noche no pude pegar ojo. Mi ser interior se hallaba en un estado de agitación y de caos. Sentía que de ahí surgiría el orden, aunque yo no tenía fuerzas para generarlo. Poco a poco, cuando ya había amanecido, me fui durmiendo, y, al despertar, mis pensamientos de la noche anterior me parecieron un sueño. Solo perduraba la decisión de volver a mis antiguos estudios y dedicarme a una ciencia para la que me creía dotado de talento natural. Aquel mismo día visité al señor Waldman. Sus modales en privado eran aún más suaves y atractivos que en público, ya que durante la conferencia su semblante adoptaba cierta dignidad que en su propia casa reemplazaba por la más exquisita afabilidad y dulzura. Le hice una relación de mis estudios anteriores casi idéntica a la que le había hecho a su colega. Escuchó con atención el breve resumen, y sonrió al oír los nombres de Cornelio Agripa y de Paracelso, aunque sin el desdén que el señor Krempe había manifestado. Me dijo. Esos son hombres a cuyo celo infatigable deben los modernos filósofos la mayor parte de los fundamentos de su saber. Nos han dejado una tarea más fácil que la que ellos acometieron. Dar nuevos nombres y ordenar en clasificaciones coordinadas datos que ellos han contribuido en gran medida a sacar a la luz. Los esfuerzos de los hombres de genio, aunque erróneamente orientados, se revelan siempre en última instancia, como benéficos para la humanidad. Escuché esta afirmación, hecha sin afectaciones ni engreimientos, y le confesé luego que su conferencia había disipado mis prejuicios contra la química moderna. Me expresé con palabras mesuradas, con la modestia y deferencia que el joven debe a su instructor, sin manifestar, la inexperiencia en la vida me había hecho sentir vergüenza, el menor signo de aquel entusiasmo que me iba a estimular en mis trabajos futuros. Le pedí que me aconsejase sobre los libros que debía procurarme. Me alegro, dijo el señor Waldman, de haber ganado un discípulo. Y si su aplicación iguala a su capacidad, no me cabe ninguna duda de que triunfará. La química es la rama de la filosofía natural en la que se han hecho y pueden hacerse los más grandes progresos. Esa es la razón por la cual la he convertido en mi especialidad. Pero al mismo tiempo, no he descuidado las demás ramas de la ciencia. Sería un mal químico si me dedicara solamente a esa parcela del saber humano.
Si su deseo es llegar a ser verdaderamente un hombre de ciencia y no un mero experimentador, le aconsejo que se aplique en todas las ramas de la filosofía natural, incluidas las matemáticas. A continuación me llevó a su laboratorio y me explicó los usos de los diversos aparatos, aconsejándome sobre los que debía procurarme, y prometiendo que me dejaría utilizar los suyos cuando hubiese progresado lo bastante en la ciencia como para no estropearlos. También me dio la lista de libros había pedido, y me despidió. Que lee. Así concluyó un día para mí memorable, que decidió mi destino.